Historia 1, la niñera y el espejo. Sara era una joven niñera, valiente y decidida que había sido contratada por una familia adinerada para cuidar a su hijo pequeño, Tommy. La casa en la que trabajaba Sara era una mansión antigua, con pasillos largos y oscuros que crujían con cada paso. La atmósfera siempre parecía cargada de una extraña energía, como si estuviera impregnada de secretos y misterios del pasado. Desde la primera noche que pasó allí, Sara notó algo inusual en la casa. Había un espejo antiguo en uno de los pasillos que parecía estar fuera de lugar, como si estuviera observando silenciosamente a todos los que pasaban por él. Pero lo que más llamó la atención de Sara fueron los susurros que parecían emanar del espejo en las noches más oscuras. Un día, mientras Tommy dormía tranquilo, Sara estaba leyendo un libro en la sala de estar. De repente, escuchó un susurro suave y misterioso que provenía del pasillo. Al principio, pensó que era su imaginación jugándole una mala pasada, pero el susurro se hizo más fuerte y más claro, como si alguien estuviera tratando de comunicarse con ella. Intrigada y un poco asustada, Sara se levantó lentamente de su silla y se acercó al espejo en el pasillo. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, iluminando el vidrio antiguo. Entonces, una voz susurrante y siniestra habló directamente en su oído: «Libérame». El corazón de Sara empezó a latir con fuerza en su pecho mientras retrocedía, mirando el espejo con horror. ¿Quién o qué estaba atrapado dentro de ese espejo? Temerosa pero decidida a descubrir la verdad, Sara decidió investigar más a fondo. Durante el día siguiente, mientras Tommy jugaba en el jardín trasero, Sara buscó en la biblioteca de la casa, en busca de pistas sobre el origen del espejo. Después de horas de búsqueda, encontró un antiguo diario perteneciente a la familia que había vivido en la mansión hace muchas generaciones. El diario hablaba de un espíritu maligno que había sido encerrado en el espejo como castigo por sus acciones malévolas. El espíritu había jurado venganza contra aquellos que lo habían atrapado, y desde entonces había estado tratando de encontrar una forma de liberarse. Con toda esa información, Sara decidió que debía enfrentarse al espíritu y poner fin a su sufrimiento. Esa noche, esperó pacientemente en el pasillo, frente al espejo, con el diario en una mano y un candelabro en la otra. Cuando el reloj marcó la medianoche, la habitación se llenó de una niebla oscura y espesa. El espejo comenzó a vibrar de forma violenta y una figura sombría comenzó a formarse dentro de él. Era el espíritu, retorcido y distorsionado por años de encierro. Con una voz lúgubre, el ser agradeció a Sara por haber venido. Explicó cómo había sido injustamente atrapado en el espejo y cómo había esperado durante siglos a alguien lo suficientemente valiente como para liberarlo. Sara escuchó con interés la historia del espíritu y se compadeció de su situación. Decidió ayudarlo a encontrar la paz, pero a cambio, le pidió que protegiera a Tommy de cualquier peligro que pudiera acechar en la casa. El espíritu aceptó la oferta de Sara y, con un destello de luz, desapareció del espejo, dejando atrás una sensación de paz en la habitación. Desde esa noche, los susurros cesaron, y la casa pareció estar libre de la presencia maligna que la había atormentado durante tanto tiempo. Sara continuó cuidando a Tommy con dedicación y amor, sabiendo que había hecho lo correcto al liberar al espíritu del espejo. Y aunque a veces, en las noches más oscuras, podía ver algunos destellos de luz en el pasillo, sabía que era el espíritu, cumpliendo su promesa de proteger a su pequeño protegido. Historia 2, la niñera y el juego macabro. Julia era una joven niñera con una pasión por las historias de terror y lo sobrenatural. Cuando fue contratada para cuidar a los gemelos Emma y Víctor, estaba feliz por la oportunidad de explorar la misteriosa casa en la que vivían. La mansión, rodeada de árboles frondosos y enigmáticos, parecía sacada de una película de horror. Desde el momento en que puso un pie en la casa, Julia sintió una extraña energía que la rodeaba, como si hubiera algo más en el aire que la simple quietud de una casa vacía. Los gemelos eran niños tranquilos pero curiosos, que parecían atraídos por lo desconocido tanto como ella.
Una tarde, mientras exploraba el desván en busca de juegos para entretener a los niños, Julia descubrió un cofre antiguo cubierto de polvo y telarañas en un rincón oscuro. Con manos temblorosas, abrió el cofre y encontró un juego de mesa viejo y desgastado, cubierto por una capa de suciedad y abandono. El juego se llamaba La Aventura de las Almas Perdidas y parecía haber sido olvidado durante años. Las piezas del tablero estaban descoloridas y desgastadas, pero aún así parecían emanar una extraña atracción. Julia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras examinaba el juego, como si estuviera siendo observada por algo más que simples ojos humanos. Decidió guardar el juego para más tarde y continuó explorando el desván. Sin embargo, a medida que avanzaba por las oscuras esquinas y los rincones polvorientos, una sensación de malestar comenzó a apoderarse de ella. La atmósfera parecía cargada de una presencia inquietante, como si algo estuviera acechando en las sombras, esperando su momento para revelarse. Esa noche, después de que los gemelos se fueran a dormir, Julia sacó el juego de mesa del cofre y lo colocó en la mesa de la sala de estar. Las piezas del juego parecían vibrar con una energía inquietante, como si estuvieran ansiosas por ser movidas una vez más después de tanto tiempo de inactividad. Con manos temblorosas pero decididas, Julia comenzó a jugar con los gemelos. A medida que avanzaban por el tablero, cada movimiento parecía estar acompañado de una sensación de peligro inminente, como si estuvieran jugando con fuerzas más allá de su comprensión. De repente, las luces parpadeaban intermitentemente, y las sombras se retorcían y danzaban en las paredes como si estuvieran vivas. Los gemelos parecían cada vez más inquietos, pero Julia estaba decidida a continuar, intrigada por el misterio que rodeaba al juego. A medida que avanzaban en la partida, los eventos que ocurrían en el tablero parecían reflejarse en la vida real. Los objetos se movían solos por la habitación, las puertas se abrían y cerraban con fuerza, y un frío escalofriante llenaba el aire como si el mismísimo espectro de la muerte estuviera entre ellos. Julia comenzó a sentirse atrapada en un juego macabro del que no podía escapar. Las piezas del tablero se movían solas, arrastrándola hacia adelante en una espiral de oscuridad y desesperación. Intentó detener el juego, pero las fuerzas sobrenaturales que lo controlaban eran demasiado poderosas para resistirse. De repente, las luces se apagaron por completo, sumiendo la habitación en la oscuridad total. Julia sintió manos heladas agarrándola desde la oscuridad, arrastrándola hacia abajo, hacia las profundidades del juego. Cuando las luces finalmente se encendieron, Julia se encontró sola en la habitación, el juego había desaparecido. Los gemelos yacían tranquilamente en sus camas, como si nada hubiera pasado. La niñera nunca volvió a hablar del juego, pero cada vez que cuidaba a los gemelos, podía sentir la presencia inquietante acechando en las sombras, esperando su próxima jugada. Sabía que había desatado fuerzas más allá de su comprensión y que el precio por su curiosidad podría ser más alto de lo que jamás hubiera imaginado. Historia 3: La niñera y el secreto del sótano. Lucía era una niñera joven y decidida que había sido contratada para cuidar a los niños de la familia Thompson mientras sus padres estaban de viaje de negocios. La casa de los Thompson era una imponente mansión de estilo victoriano, rodeada de exuberantes jardines y enclavada en un bosque espeso y misterioso. Desde el momento en que puso un pie en la propiedad, Lucía sintió una extraña sensación de inquietud, como si la casa estuviera cargada con una energía oscura y palpable. Una de las cosas que más intrigaba a Lucía era el sótano de la casa. Siempre había sido una persona curiosa por naturaleza, y la idea de explorar los rincones oscuros y polvorientos del sótano despertaba su interés. Sin embargo, algo en el aire le advertía que el sótano guardaba secretos oscuros que no debían ser perturbados. Una noche, mientras los niños dormían tranquilamente en sus habitaciones, Lucía decidió enfrentarse a su curiosidad y explorar el sótano. Descendió por las escaleras crujientes, con una linterna en una mano y el corazón latiendo con fuerza en su pecho. A medida que avanzaba por los pasillos oscuros y húmedos, una sensación de opresión la envolvía, como si algo estuviera observándola desde las sombras.
Finalmente, llegó a una puerta antigua y cubierta de telarañas que parecía conducir a una parte más profunda del sótano. Con manos temblorosas, abrió la puerta y se adentró en la oscuridad. Lo que descubrió allí la dejó sin aliento. La habitación estaba llena de objetos antiguos y polvorientos, como si hubiera sido olvidada por el tiempo. Estantes llenos de libros antiguos se alineaban contra las paredes, y en el centro de la habitación había una mesa cubierta por un mantel negro, sobre el cual descansaba un espejo antiguo y adornado. Lucía se acercó al espejo con cautela, sintiendo una extraña atracción hacia él. Su reflejo parecía distorsionarse en la superficie del vidrio, como si estuviera mirando a través de una ventana hacia otro mundo. Una sensación de malestar la invadió mientras examinaba el espejo, como si estuviera siendo observada por algo más que su propia imagen reflejada. De repente, el reflejo cobró vida y comenzó a hablar con una voz susurrante y siniestra. Reveló el oscuro secreto de la familia Thompson. Durante generaciones, habían practicado la magia negra y realizado rituales oscuros en el sótano para obtener poder y riqueza. Horrorizada, Lucía intentó retroceder, pero la puerta se cerró de golpe detrás de ella, atrapándola en la habitación. La voz en el espejo le advirtió que si intentaba contarle a alguien sobre lo que había visto, sufriría un destino peor que la muerte. Con el corazón lleno de terror, Lucía logró abrir la puerta y huir del sótano, prometiéndose a sí misma nunca volver a poner un pie en esa casa maldita. Sin embargo, a medida que pasaban los días, no podía sacar de su mente el oscuro secreto que había descubierto y la presencia maligna que acechaba en las sombras. Decidió investigar más a fondo y descubrió que la familia Thompson tenía una larga historia de tragedias inexplicables y desapariciones misteriosas. La gente del pueblo hablaba en susurros sobre la mansión y su siniestro pasado, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. Determinada a desentrañar el misterio, Lucía continuó investigando y descubrió un antiguo diario escondido en la biblioteca de la casa. El diario pertenecía a uno de los antepasados de la familia Thompson y detallaba los rituales oscuros que habían sido realizados en el sótano para invocar fuerzas demoníacas y obtener poder sobre los demás. Con el corazón lleno de determinación, Lucía decidió que debía enfrentarse al mal que acechaba en la casa y poner fin al ciclo de violencia y sufrimiento que había plagado a la familia Thompson durante generaciones. Armada con el conocimiento del diario y su valentía, se adentró una vez más en el sótano, lista para enfrentarse a la oscuridad que la esperaba. Lo que encontró allí la dejó sin aliento. En el centro de la habitación había un altar oscuro rodeado de velas negras y símbolos místicos. En el suelo, estaba inscrito un círculo de invocación, y en el centro del círculo, yacía un libro antiguo y desgastado que parecía contener el poder de las fuerzas oscuras que habían sido invocadas allí. Con manos temblorosas, Lucía comenzó a recitar las palabras de un antiguo hechizo que había encontrado en el diario, invocando a las fuerzas del bien para enfrentarse al mal que acechaba en la casa. Una luz brillante llenó el sótano, disipando las sombras y purificando el aire con su resplandor divino. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Lucía se encontró sola en la habitación, pero sabía que había tenido éxito en su misión. La presencia maligna que había atormentado a la familia Thompson había sido desterrada, y la casa estaba ahora libre del oscuro influjo que la había consumido durante tanto tiempo. Con el corazón lleno de esperanza, Lucía salió del sótano y cerró la puerta detrás de ella, sabiendo que había cumplido su destino y salvado a la familia Thompson de una oscuridad que amenazaba con devorarlos. Aunque el misterio de la casa seguía sin resolver, Lucía sabía que había enfrentado el mal de frente y había emergido victoriosa. Y mientras caminaba hacia el amanecer, sabía que un nuevo día había comenzado para la casa de los Thompson, lleno de luz y esperanza para el futuro. Hasta aquí las historias de hoy. Recuerda hacer clic en el botón de suscribirme para no perderte ni uno de nuestros relatos. Esperamos que duermas bien y que las pesadillas estén solo en tus sueños.